Estudiar y usar bien la palabra por Gwen Partain, voz Andrés Pong. Tema: distinguir entre la fe y las opiniones. Romanos 14. Cuestiones que no afectan la comunión con Dios ni con hermanos en Cristo. Punto número 1. Romanos 14, 1. Veamos la traducción de varias versiones. Versión Valera revisada, 1960. Recibir al débil en la fe, pero no para contender. Sobre opiniones. La Biblia de las Américas. Aceptad al que es débil en la fe, pero no con el propósito de juzgar sus opiniones. Versión hispanoamericana. Recibid al flaco en la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Versión moderna. Al que es débil en la fe, recibidle, mas no a disputas de opiniones dudosas. Versión Nácar Colunga. Acoged al flaco en la fe sin entrar en disputas sobre opiniones. Versiones de las ediciones paulinas. Al débil en la fe, acogedle, pero no para discutir de pareceres. Punto número 2. El hermano débil en la fe. No era débil en la fe en cuanto a su fe en Cristo como el Hijo de Dios. No era hermano débil en la fe en el sentido de ser mundano o negligente, sino que era débil en la fe en cuanto a la libertad de la fe, es decir, él no reconocía su libertad en Cristo con respecto a ciertas comidas, días, que algunos consideraban santos, etc. El hermano débil en la fe era muy estrecho en su parecer, opiniones. Él creía que no le convenía comer de todo y comía solamente legumbres. Él ignoraba o no podía persuadirse de que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Primera Timoteo 4:4. El hermano débil en la fe hacía diferencia entre día y día. Él era un cristiano, vivía bajo la ley de Cristo, pero todavía creía que ciertos días que eran sagrados bajo otra ley, por ejemplo la ley de Moisés, deberían considerarse sagrados bajo la ley de Cristo. El hermano débil en la fe es, pues, el hermano que se sujeta a lo que no se originó en la ley de Cristo, sino en su propia opinión y conciencia. Tiene opiniones y se sujeta a ellas. La palabra opiniones, Romanos 14:1, viene de la palabra griego dialogismoi y significa los razonamientos o pensamientos, los pareceres u opiniones, los escrúpulos o dudas, y se usa aquí el hermano que no reconoce su libertad en Cristo. Es gobernado por una conciencia que requiere algo que la ley de Cristo no requiere. El Señor le da una libertad que él no acepta. Su conciencia le exige una conducta que Cristo no exige. Por esta causa Pablo le llama débil en la fe. Romanos 14. Romanos 14 trata acerca de una conducta que no era buena ni mala ante los ojos de Dios. A veces, tales cuestiones se describen como cuestiones de indiferencia, es decir, cuestiones que no importan. El hermano débil en la fe no era indiferente hacia tales prácticas o prohibiciones. Por el contrario, para él eran sumamente importantes. Pero no son cosas requeridas ni prohibidas por el Señor. Ante los ojos del Señor, tales cosas en sí mismas no ayudaban ni perjudicaban al cristiano. En un texto relacionado con 1 Corintios 8:8, Pablo dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos.
Es asunto, pues, que no tiene nada que ver con nuestra salvación y, por lo tanto, no debe afectar la comunión entre hermanos. El hermano que comía legumbres y no quería comer de todo, no pecaba, sino que solamente se privaba a sí mismo de algo no prohibido por Dios. Pero no se trata de cuestiones inmorales y no es cuestión de desobediencia. Si algún hermano rehúsa comer carne por cualquier causa, no peca. Si opta por cerrar su negocio el día sábado y pasar el día ayunando, es cosa de él, no peca. Si lo hace o si no lo hace, no será más ni será menos. Es asunto muy importante para el hermano débil en la fe, pero solamente por causa de su propia conciencia y no porque la ley de Cristo lo haya dictado. ¿Por qué es débil en la fe? No es débil en la fe por no poder entender la voluntad de Dios. Este asunto se aclaró en Romanos 14, para que no se quedara la más mínima duda con respecto a lo que Dios requiere o prohíbe. La ley de Moisés o cualquier ley estaba sin vigor en cuanto a la práctica del cristiano, porque éste vive bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. La ley de la libertad, Santiago 1:25, 2:12. El hermano débil en la fe no es así por no poder entender la voluntad de Dios. Tampoco es necesariamente un fanático o un excéntrico. Hay una explicación lógica y razonable en sus creencias o de sus creencias. Las creencias de muchas personas tienen que ver con la vida pasada. El punto clave de la cuestión de opiniones se ve en 1 Corintios 8:7, en la frase, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Dice Pablo, estaban habituados hasta aquí. Esto explica la cuestión de opiniones. El hermano débil en la fe tiene sus creencias porque está habituado hasta aquí con respecto a ellas, es decir, su experiencia anterior, sea en alguna religión o en otra cosa, le ha inculcado estas creencias. La cultura en la cual se ha criado tiene mucho que ver con sus pensamientos y creencias. Somos el producto de nuestro pasado. La crianza, la educación o la falta de ella, el ejemplo y la influencia de los padres y otros parientes, amigos y enemigos, etc., todos los antecedentes de la vida influyen en los pensamientos de cada individuo. Por lo tanto, si se observa la vida pasada del hermano, que es débil en la fe, se puede ver la explicación de sus creencias, porque ha sido dispuesto o acondicionado por las influencias de su vida pasada para pensar como piensa. Su acondicionamiento depende de la educación o la falta de ella, de sus padres, su estado económico, el lugar y el ambiente en que fue criado, en el campo, en la ciudad, en ciudad grande o pequeña, en qué parte de la ciudad y en qué región del país, la enseñanza que recibió tanto en la escuela como en alguna religión, etc. En fin, hay muchas cosas que influyen en la vida de todo individuo para determinar su modo de pensar. Dice Pedro, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Primera de Pedro 1:18. Lo que somos ahora, lo que pensamos ahora, es en parte el producto de los hechos, la conducta, la creencia, la filosofía, la actitud, etcétera, de nuestros padres y la cultura de ellos.
el ambiente en el cual fuimos criados tiene mucho que ver con los procesos de pensamiento de nosotros ahora. El hermano que es débil en la fe se ha convertido a Cristo, pero ha seguido con algunas opiniones que tenía en su vida pasada. Su modo de pensar, especialmente con referencia a la conducta moral, puede seguir igual. Es precisamente lo que se ve en Romanos 14. Antes de bautizarse, los hermanos débiles en la fe se abstenían de cierta comida y después de bautizarse seguían absteniéndose de cierta comida, lo mismo con respecto a ciertos días. Los hermanos que eran sabatistas antes de su conversión pueden tener el mismo problema presentado en Romanos 14, con respecto a la comida y días especiales. Los hermanos que antes eran pentecostales siguen creyendo como los pentecostales en cuanto al atavío de la mujer. Hasta el vocabulario de algunos hermanos revela lo que eran antes. En el primer siglo, los que se convertían en cristianos eran fariseos, saduceos, esenios, ascéticos, idólatras, etc. Eran gente de toda raza, de todo color y de todo ambiente cultural y religioso. Pero el evangelio era y es uno. El Señor no originó un evangelio especial para los judíos y otro para los gentiles. Los apóstoles no predicaron un evangelio especial para los educados y otro para los analfabetos. Uno para los ricos y otro para los pobres. El evangelio no se debe someter a ciertos cambios para acomodar a las distintas culturas y a los distintos rangos de vida, sino que todo el mundo debe someterse al evangelio. Esta proposición es innegable porque los casos observados en Romanos 14 y 1 Corintios 8 la demuestran claramente. Muchos hermanos en la Iglesia de Cristo tienen creencias que no tienen su origen en el Nuevo Testamento, sino que son más bien escrúpulos y opiniones, estando habituados hasta aquí a ciertas ideas. Estas mismas ideas tienen mucho que ver con su vida espiritual. El Evangelio no es regional. Quien está exento de la tendencia de tratar de hacer de la religión de Jesús una cosa regional. Nadie. ¿Cómo varían los conceptos de la santidad en ciertos países y varias regiones? ¿Por qué? Porque la gente de cada país y de cada región está habituada hasta aquí a cierto modo de pensar. Muchos quieren que el Evangelio quepa en el molde nacional o regional para que el Evangelio confirme las normas existentes. Por lo tanto, en un área la Iglesia del Señor tendrá la idiosincrasia pentecostal, en otra área tendrá el cariz o apariencia de otra secta. Hay hermanos de habla inglesa que se han acusado de tratar de americanizar a otros pueblos del mundo en lugar de evangelizarles. ¿Debe ser controlado el Evangelio por los conceptos religiosos o culturales de la gente de cada región? No. Por el contrario, el Evangelio debe controlar los conceptos de la gente de todo país o región. Es muy difícil ser objetivo. Todos tendemos a razonar subjetivamente. Es decir, entran en nuestro estudio los propios pensamientos, el propio parecer, las propias opiniones, y se nos hace difícil analizar objetivamente algunos textos bíblicos para aprender precisamente lo que el texto mismo enseña. Es fácil ocultarlo con ideas preconcebidas. Todo el mundo se acerca al estudio bíblico con su propio equipo para estudiar, con su propio modo de pensar, que es el producto de su pasado. Todo el mundo tiene sus ideas preconcebidas, ideas recibidas de la cultura pasada. Por lo tanto, hay un peligro grande de que el cristiano lea la Biblia con los lentes de sus propios conceptos, de mucha enseñanza bíblica. Lo que observamos en la Biblia misma es teñido por estos conceptos personales que recibimos de los padres y parientes, de la educación, de los amigos, de alguna religión o de la cultura en general. Hasta los términos bíblicos tienen significado o definición especial para muchísimas personas, debido especialmente a la teología de su vida pasada.
El hermano débil en la fe, Romanos 14. Oye, como los demás, la predicación apostólica acerca de la libertad en Cristo, pero tiene sus propios conceptos de lo que se requiere para la santidad y la piedad. Él oye la palabra de Dios, pero su comprensión es influenciada por sus propias opiniones. Le es muy difícil sustituir sus propias opiniones con la sencilla palabra del Evangelio que le ofrece más libertad. Le es muy difícil aceptar este criterio infalible, la predicación de la libertad de Cristo o en Cristo, en lugar del criterio de su propia conciencia. Concluyendo este punto, ¿por qué? Pues son algunos débiles en la fe, porque como producto de su pasado, habituado a cierta forma de vida y a cierta forma de pensar, llegan a ser cristianos, pero no pueden dejar todas sus opiniones en cuanto a requisitos y prohibiciones que recibieron de su vida pasada. Continuaremos con el punto número 3.